8:32, un saludo cordial, te saluda José Estigarribia a través de las pantallas de 5 Días TV. Iniciamos este informativo y análisis de la jornada de hoy a 80 días de una cuarentena por la que está atravesando el país, obviamente de cara a la coyuntura del COVID-19. En este informativo y análisis nos acompaña el día de hoy el senador Enrique Riera, a quien desde ya le agradecemos por estar acompañándonos en esta mañana. Buen día, senador, ¿cómo le va? Buen día, José. Buen día a la teleaudiencia de 5 Días. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes y estoy a sus órdenes. Senador, en pos al tiempo nada más quiero realizar una pequeña retrospección en cuanto a todo lo que se vivió en estos 80 días en el país, por supuesto, analizando un poquitito las acciones del gobierno central, pero me gustaría separar en dos cuestiones: cuestión salud, cuestión transparencia, senador. Y bueno, creo que diste en la clave porque ese es el punto, ¿verdad? Creo que primero hay que felicitar al pueblo paraguayo porque a pesar de las excepciones que siempre confirman la regla, hubo un comportamiento ejemplar. El costo económico y social ha sido enorme, y la política desde el punto de vista sanitaria ha sido claramente liderada por el doctor Mazzoleni y su equipo. No es ni un secreto que somos un ejemplo en la región. Mérito compartido de quienes nos dijeron qué hacer y del pueblo paraguayo que de alguna manera se sacrificó estos 80 días privándose de ver sus familiares o de generar ingresos. Pero como no somos muy afines al ahorro y muchísimos son cuentapropistas, más del 90% son MIPYMES y viven al día, obviamente, o del crédito, entonces, y hay mucha informalidad. Entonces hubo un alto costo económico que todavía vamos a seguir soportando. Y la otra cara de la moneda es la falta de transparencia y los graves hechos de corrupción denunciados. Además, algo que yo le llamo incompetencia o torpeza o falta de capacidad, que también es raro, ¿verdad? En un equipo técnicamente muy bueno, la parte administrativa no acompañó las decisiones sanitarias, porque nadie puede entender cómo pueden venir esos avionazos desde China y que vienen la mitad cargados con el costo que tiene el flete, con la distancia que toman, y algunos productos ya tienen el logotipo antes de participar en las licitaciones o en las compras, lo cual anticipa o hace presumir de que ya estaban previamente acordados. Por otro lado, se compra mal, se compra caro y se compra lo que no se necesita. Nosotros le asignamos como Congreso al gobierno dentro del marco de la ley de emergencia sanitaria 1.600 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares era para el Ministerio de Salud para equipar todo el sistema de salud, y íbamos a aprovechar la pandemia para hacer lo que no hicimos en años. Y sobre todo, en mi opinión, descentralizar los servicios para evitar el aglomeramiento en caso del estallido del contagio. Entonces nos enseñaron y aprendimos rápido que había que aplanar la curva para ganar tiempo para equipar todo, ¿verdad? Hoy nos llevamos una sorpresa de que se gastó menos de 3 millones de dólares, se rechazaron gran cantidad de insumos que vinieron mal y estamos con unas denuncias y un informe de la Contraloría que es lapidario, ¿verdad? Entonces, es lamentable porque eso quiebra la confianza. Por un lado, la política sanitaria bien liderada, un tuit que esperábamos todos los paraguayos todas las tardes. Bueno, faltó el tuit de la administración que nos diga: hoy se compraron tantas camas, tantos respiradores, se equiparon tantas unidades intensivas, nos faltan tanto, ¿verdad? O sea, no hubo transparencia y buena comunicación en el área sanitaria y hubo una pésima administración en el área administrativa, porque yo hago solamente una pregunta simple, sin ser médico ni infectólogo. ¿Cuánto cuesta, con la cantidad de plata que se mandó, mandar un funcionario a China? Es que se pare en el aeropuerto y que diga: ministro, lo que se está cargando no nos sirve, te mando la foto, o te mando una filmación, estas no son las camas, estos no son los tapabocas, etcétera, etcétera. Y dentro de ese paquete de desastres administrativos, de corrupción imperdonable en plena pandemia, sabiendo que todo el pueblo paraguayo está encerrado en sus casas, la gravedad de que gente que no tiene nada que ver se ponga a comprar cuestiones de salud, que tiene que hacer la presidenta de Petropar comprando cuestiones de salud, o el director del aeropuerto, ¿verdad? O sea que
una de cal y una de arena, ¿verdad? Lamentablemente, hoy tenemos la sensación de que o nos engañamos o que nos frustramos o que el esfuerzo fue insuficiente porque no hicieron bien los deberes. Mencionaba que de los 500 millones en este caso que iban a ser destinados a salud, solamente fueron ejecutados 3 millones. Esto nos da a entender de que prácticamente estos 80 días fueron días perdidos. No hay que hacer tampoco vista gorda a lo poco que se hizo desde el gobierno central con los hospitales de contingencia y esas cuestiones, pero no es suficiente, senador. No es suficiente porque es demasiado tiempo. Además, hay que entender que al declarar emergencia sanitaria, eso te permite saltar algunos procedimientos de contrataciones públicas, acortando plazos y levantando un poco los controles, ¿verdad? Es cierto que Pero la después transparencia es fundamental en ese caso. es clave porque hay una palabra que en la pareja, en las relaciones de amistad y más todavía en la desconfianza que hay hacia el sector público, hacia los políticos y hacia a las autoridades, es la palabra confianza, ¿verdad? Y la confianza, como vos y yo sabemos, cuesta mucho ganarse, es día a día, haciendo bien la letra, para que una macana te haga que caiga todo, así como un castillo de naipes, ¿verdad? Y si se quiebra la confianza en las autoridades, que es lo que está pasando, si nos reconectamos con el pueblo paraguayo, si no somos capaces de administrar la cosa pública con transparencia, bueno, entonces se puede caer también lo otro, ¿verdad? Porque si te creo en lo médico, ¿por qué te voy a creer en lo económico, verdad? ¿Dónde no me estás mintiendo? Acá me decís la verdad y acá me mentís. Entonces quiere decir que la próxima que salga Mazzoleni, los periodistas, la sociedad le va a preguntar, ya no le va a importar cuántos contagiados hay, le va a preguntar, ¿para qué no metiste 2 meses en una casa si mientras tanto tu equipo administrativo estaba con los dientes afuera pensando cómo darle un mordisco a los 500 millones de dólares que te pusimos en la billetera? Entonces, yo no tengo duda que la responsabilidad política es de la máxima autoridad. Yo fui ministro y si alguno de mis funcionarios robaba, yo era políticamente responsable. Pero el derecho Totalmente. Me enseñó que los delitos son penalmente responsables los que firmaron los papeles, los que hicieron los cheques, los que hicieron la gestión. Entonces, toda esa cadena tiene que ser responsable y tiene que pagar y tiene que caer sobre todo el peso de la ley para que el pueblo paraguayo se sienta satisfecho y recupere esa confianza que está perdiendo, porque estamos en plena pandemia. Todo el día nos dicen que todavía no llegó lo peor, se están relajando las medidas y no sabemos cuántas camas o terapias o respiradores o tapabocas teníamos al empezar y cuántas tenemos ahora. Y eso es lo que tienen que informarnos para que todos estemos más tranquilos y recuperemos la confianza. Y también, en términos figurativos, tienen que aparecer 5, 6, 7, 8 o 10 con la capucha de posado diciendo, bueno, estos son los que nos engañaron, pero nosotros seguimos con la idea de el famoso caiga quien caiga, porque este gobierno tiene una característica que es preocupante. La primera es un débil liderazgo. La segunda es un reparto del botín político, asignando áreas y territorios a dirigentes muy conocidos, no precisamente por su transparencia. Y la tercera es que no echa a nadie. Todos los que salieron renunciaron. Y al renunciar, ustedes mismos saben por los medios, desaparece el escenario y medio la prensa se olvida porque el tipo ya no está todo el día haciendo declaraciones de prensa. Y también sucede que la justicia va muy lenta en relación a la ansiedad de saber qué pasó con fulano de tal. Todos recuperamos la confianza cuando vimos peces gordos, esposados, presos, dijimos, bueno, se pusieron los pantalones. Bueno, nos gustaría que continúe, que nadie esté por encima de la ley y más en este caso que es muy delicado. Senador, una última consulta respecto a lo que tiene que ver con la coyuntura del COVID-19. Terminó pisando Mario Abdo su palabra al pedir que no se politice lo que tiene que ver con la pandemia y finalmente salió a justificar las críticas a lo que sería, en este caso, todo lo que hizo el Ministerio de Salud, diciendo que supuestamente los políticos tienen miedo de que Julio Mazzoleni se candidate a presidente y termine ganando las elecciones. ¿Es politizar un poco también lo que sería el accionar de Julio Mazzoleni durante esta pandemia y dejarlo prácticamente como un héroe en el sentido de que puede inclusive asumir la presidencia por su actuar durante la coyuntura del COVID-19?
Bueno, yo creo que hay un imaginario popular y a todos nos hacía bien y nos daba tranquilidad, como te decía, leer el tweet y sentirnos bien como paraguayos de que cuando salen las comparaciones con países más avanzados nos adelantamos, tomamos medidas correctas y te repito, el pueblo paraguayo 10 felicitados, así que es 9,5 porque alguno que otro está imputado por hacerse simpático, pero en líneas generales, primero que falta mucho, ¿verdad? Segundo, que yo creo sinceramente que es una respuesta muy simple, muy limitada, ¿verdad? Esta historia de buscar una persona que venga de afuera para tratar de ser presidente de la República ha fracasado en el mundo entero, ¿verdad? Hay un viejo refrán que decía nuestro abuelo, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Es lo mismo que yo me ponga a ser de periodista ahora o que yo quiera ser el director de la lucha contra la epidemia de la pandemia, siendo médico, ¿verdad? La política es un ejercicio muy difícil y cuando se trabaja en serio y se hace en vocación de servicio y se hace articulando actividades y se hace sumando esfuerzos y fijando objetivos, no solamente en la parte médica, vos tenés que hacer lo mismo en comunicaciones, tenés que hacer lo mismo en transporte, tenés que hacer lo mismo en salud, en educación, o sea, la especialidad o la proyección de una persona en un momento determinado genera en el imaginario colectivo algo, pero es una respuesta absolutamente equivocada, porque además lo expone Mazzoleni. La Perrada puede decir, ah, este quiere ser presidente, y automáticamente no le va a hacer caso, ¿verdad? O sea, por donde vos mires, es una pésima respuesta. Y te voy a dar un ejemplo. No sé si recordás como periodista cuando el ministro de Minería de Chile logró con el presidente Piñera sacar los 33 mineros de esa mina que se habían quedado atrapados. Bueno, en esa época se midió la popularidad del ministro de Minería y estaba en el 90%, igual que Mazzoleni. Bueno, decime quién es el presidente de Chile hoy. Es Piñera, que era el que dirigió políticamente la operación, no el que dirigió técnica y operativamente la extracción de los mineros. O sea que no, con ese criterio a lo mejor tendríamos que nombrarle candidato a presidente a Roque o a Nelson Aedo para que no se enojen los olimpistas, ¿verdad? Pero la verdad, los cerristas, pero la verdad es que ellos lo que saben hacer es meter goles. Y no estoy hablando mal de ellos porque los admiro profundamente por sus orígenes humildes y por lo lejos que han llegado y por el orgullo que nos dan cada vez que entran a la cancha. Pero hay que Senador, entender alguna vez que una cosa adelante. son los politiqueros o las estrellas fugaces y otra cosa es la conducta, la coherencia, es lo que de alguna manera te preguntan las suegras cuando quieren que sus hijas se casen contigo. Van a averiguar hasta tu ADN, quién es tu papá, quién es tu mamá, de dónde saliste, si fuiste buen alumno, si fuiste un bandido, si sos un buen periodista. Y después de pasar todo ese escáner, probablemente te habiliten como yerno. Bueno, algo así debería pasar en la política. Termino diciéndote esto. Los romanos, que son los que tomaron todo el conocimiento de Grecia y lo implementaron en la famosa Pax Romana, durante la República tenían lo que se llamaba el cursus honorum. Para que vos llegues a cónsul, que era el máximo rango de la época de la República, vos tenías que haber pasado por todos los cargos previos. Te ponías una toga blanca o cándida, de ahí viene la palabra candidato, te ibas a la sala del foro y te presentabas ante la sociedad. Bueno, no es lo ideal, pero es más o menos lo que tendríamos que hacer. Y la gente tenía oportunidad de saber hijo de quién era, de dónde venía, cómo se comportaba, etcétera, etcétera, y después se llegaba a la votación. Senador, en torno a la manera en que están haciendo política muchos de los políticos hoy día en el Congreso, justamente es el siguiente tema que queremos conversar con usted. Y como un experimentado con lo que tiene que ver el Consejo de Magistratura, en su momento usted fue presidente, la terna que salió de ese Consejo de Magistratura, que pasó por la Cámara de Senadores, y era una brillante oportunidad para que el Senado sea un colador de por ahí, para que el mejor llegue a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Esa terna cumplió con lo que debía de cumplir, con la transparencia y todas esas cuestiones, o en definitiva, una vez más se cocinó algo dentro de lo que es la política en Paraguay? Bueno, esa es una pregunta delicada, pues yo fui presidente 3 años y de alguna manera en mi periodo con mis compañeros logramos implementar y ponernos de acuerdo en un solo tema. Queríamos que los elegidos sean los mejores y que no tengan ninguna dependencia política. O sea, queríamos cortar el vínculo político con los jueces, fiscales y defensores
Entonces establecimos un sistema de mérito que muchos despectivamente le decían puro cartones. Los que tienen plata y tienen cartones suman puntos y los mejores puntajes, siempre los mejores 3 iban en terna, independientemente de su color, de su apellido. Bueno, eso no es perfecto, pero era mucho mejor que la subjetividad de digitar los candidatos como era antes, donde vos te decías, José, ¿querés ser juez? Sí, no hay problema. Vos sos amigo Enriquito, sí. Conseguí 2 currículum de relleno y yo te voy a nombrar. Y vos agarrabas 2 socios que te dan su currículum y te ibas y ya directamente salía a la terna sin ningún trámite por acuerdos y canjes. Este es para mí, Amambay es para vos, Pedro Pan es para vos, en fin. De ese extremo pasamos al otro extremo, y los extremos quizás no son siempre buenos, a la objetividad total, 100%. Se hacía una lista, se hacía un ranking, se elegían los 3 mejores. Nosotros nombramos cerca de 1000 jueces, defensores y fiscales con este criterio, y así salió la doctora Miriam Peña, que era la que mejor calificaba. O sea, la idea era mandar Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, entonces no importaba lo que la corte eligiera, cualquiera de los 3 era bueno. De esa época, ahora, se aflojó la reglamentación original y se le cargó solamente la parte objetiva un 40% y el resto era subjetivo, o sea, dependía del criterio de los miembros del consejo. ¿Tienen facultades legales? Y sí tienen facultades legales, ¿verdad? Pues modificaron el reglamento y podían hacerlo, y sí pueden. Lo que sí puedo decir es que no salió con la transparencia que le hubiese gustado a la sociedad, que estaba muy acostumbrado, digamos, a nuestro rígido sistema anterior, y entonces cuando un mejor puntaje pasa del lugar número 10 a integrar la terna, la gente se pregunta qué pasa con los 7 que están delante suyo. Eso fue lo que pasó en la formación de la terna, por eso muchos invalidaron la terna. En el caso particularmente mío, yo tenía un extraño compromiso con un amigo que peleó en el MOPOCO, Movimiento Popular Colorado, conmigo hace 35 años. Amigo de juventud, amigo de luchas políticas partidarias contra la dictadura. Se llama el doctor Gustavo Santander, que además tiene orígenes muy humildes porque es guay. Él venía de Tegucigalpa y caminaba 5 kilómetros descalzo para ir a la escuela y luego caminó 7 kilómetros para ir a la secundaria y en su periodo de vacaciones trabajaba con su madre en la zafra porque era la época de la cosecha del azúcar. O sea, yo lo conocía desde aquella época y era un hombre de valores, o es un hombre de valores y de principios, que llegó por mérito propio, desde juez de paz hasta camarista. Yo cuando era camarista y hacíamos los concursos para corte, era el que más le insistía que se presente. Él me decía, nunca voy a estar en la terna, nunca voy a ganar, pues soy un don nadie. Además, cuando fui presidente de la Asociación de Magistrados, me encargué de pelearme con los sindicalistas del Poder Judicial, que tienen mucha fuerza, y me encargué de enfrentarme a mi propia corte siendo magistrado. O sea, yo estoy frito, ¿verdad? Entonces yo le decía a José, Gustavo, si alguna vez integras la terna, yo te voy a apoyar. Bueno, la vida siempre da sus vueltas, ¿verdad? Una cosa increíble, entró en terna contra todos los pronósticos, a pesar de todo lo que te conté, por mérito propio. Él estaba entre los mejores puntajes. Entonces, obviamente, cuando entra la terna y vienen los grandes acuerdos de los liderazgos, de los movimientos, de los partidos, sobre la cabeza del doctor César Diesel, yo me quedé atado a mi compromiso y le dije que aunque sea el único voto, yo iba a defender su candidatura para que la gente sepa por qué yo quería que él sea. No solamente porque está muy bien formado, sino sobre todo por algo que yo, en lo que yo creo mucho, es el carácter. O sea, hay mucha gente brillante en Paraguay, pero no tiene carácter. Son buenos y valientes, pero en silencio. Entonces yo lo que necesito, o el Paraguay lo que necesita, es gente que tenga virtudes, pero sobre todo que tenga carácter para defenderla. Porque si no, encontramos un montón de gente buena de Kení, en Keviloni, en Teletón, en la asociación, en la Marcha por la Vida, en lo que vos quieras. Hay 1000 personas haciendo campaña para donación de sangre, para las ollas populares. Espectacular, yo no le saco mérito. Pero cuando hay que entrar a pelearse con los tiburones blancos en la política, no se quieren meter, ¿verdad? Porque no quieren dar la cara, porque tienen miedo por su familia, porque en Paraguay la política es primitiva y te persiguen. Entonces, eso es lo que yo veía en Gustavo. Dice, bueno, vamos a poner un juez de orígenes humildes,
que le va a aplicar la ley sin contemplaciones a todos, porque ya demostró hace 35 años tener carácter. Y me quedé solo con mi voto, y no dije una sola palabra en contra de César Diesel, porque también lo conozco, tiene otra historia, también es una familia sacrificada, es muy buena, fueron grandes deportistas en toda su familia, él tiene una formación extraordinaria, tengo entendido que es exalumno del colegio Goethe, y tiene una familia muy buena, tiene experiencia en la función pública y yo sinceramente no le conozco ni un acto de corrupción. Así que en algún momento dado, inclusive, si tengo la oportunidad, le voy a explicar la razón de mi voto, ¿verdad? Es un compromiso asumido y yo cuando doy mi palabra la cumplo porque actúo públicamente. Así que no tengo Totalmente. nada que decir en contra del elegido, pero sí te puedo decir que no hablé mal de César, pero sí hablé de los méritos de Gustavo, pretendiendo ablandar a mis colegas. No hubo caso, ¿verdad? Estaba atado al Senador, pacto. Veremos a qué. Senador, en ese sentido viene mi siguiente consulta. Es de público conocimiento que usted el año pasado dejaba el Movimiento Honor Colorado, con quien trabajó 6 años. ¿No le parece un poco de que está yendo contra la corriente? La unión hace la fuerza, dice una conocida frase. Entonces, siendo un Colorado independiente, sin una bancada, sin un movimiento dentro del Senado, no está de cierta manera un tanto, no quiero decir desprotegido, pero no respaldado por sus pares al momento en que obviamente hay que hacer un consenso, hay que decidir qué cosa votar, qué cosa no votar. ¿Está un poco solo, me parece usted, o en definitiva lo que sería el nuevo movimiento del Partido Colorado, Esperanza Republicana, inicia de esta manera? Sí, efectivamente. Yo en diciembre del año pasado me reuní con el líder de Honor Colorado y con mucha franqueza, primero le agradecí porque me dio 3 oportunidades. O sea, yo fui presidente del consejo, fui ministro de Educación y ahora soy senador. Y sobre todo porque respetó mis posiciones siempre, con la que no siempre coincidió. Jamás me pidió nada torcido, jamás me pidió al margen de la ley. Por eso trabajamos muy bien. Pero cuando él dejó de ser presidente y tuve que compartir la bancada con González Daer, Víctor Bogado, Zacarías, Monge y otra gente con la cual no coincidía y con la cual tuvimos que tomar decisiones muy duras en muchísimos casos, mi convivencia era muy difícil, ¿verdad? Y además me daba cuenta, como colorado y como paraguayo, que si usábamos esos jugadores, que son los mismos, ¿verdad? Tanto en este equipo como en el equipo oficialista, donde están Nicanor, Alderete, Juan Ernesto, Friedman y otros próceres, ninguno de los dos equipos ofrecía esperanza y cambio, y no había forma de cambiar desde adentro. Entonces le dije que quería recuperar mi pase, que le agradecía, pero que tenía un nuevo proyecto, que era la de abrir la cancha y recibir a todos los colorados, somos 2.300.000, y quería hacer una prueba para cumplir con el legado de mis padres y mis abuelos, formar el mejor equipo colorado de todos los tiempos con una sola condición: que no haya ni un bandido, ni un procesado, nadie con cuentas pendientes con la justicia. No importa si no tenía plata, no importa si no tenía apellido, quería solamente gente solidaria, austera y honesta en mi entorno, y que en la foto ya no salgamos más mezclados. ¿Cómo se encuentra eso en asunto. torno, cómo se encuentra hoy día esa esperanza republicana? ¿Ya está en proceso? ¿Ya tiene Sí, sí, adeptos? sí. Sí, mira, José, esto fue muy rápido. Yo tomé esta decisión en diciembre, me despedí en muy buenos términos, me deseó suerte, me dijo que era casi imposible porque el partido está lleno de bandidos. Y yo le dije que también en la iglesia hay bandidos y todos los domingos nos vamos a confesar, pero que quería que en el altar el país, que iba a ser yo, y los monaguillos que están adelante iban a ser gente sana, y que entonces en el templo habrá justos y pecadores entre los fieles, pero que yo iba a liderar ese proceso sin consultar con nadie y que iba a respetar las decisiones de toda la región. Ese proceso arrancó de una manera explosiva, exponencial. Yo encontré, después de tomar la decisión, 3.800 WhatsApp en cada teléfono. Yo tengo 2, o sea, estamos hablando de 7.000 personas que en menos de 48 horas se adhirieron. Para arreglar todo eso me tomó todo enero. Abrí un PC, juntaba unos mangos y empezar a ver cómo armar, ¿verdad? En febrero, para probarme un poco y para probarnos, decidí celebrar mi cumpleaños en la Junta, y era un lunes a las 6:30 de la tarde, día hábil. Invitamos por WhatsApp
sin poner un mango, sin movilizaciones, no nos vamos a engañar, ya estoy con canas y muchos años. Y para sorpresa mía cayeron 1.500 dirigentes y ni un solo bandido, ni uno. Pues yo conozco el partido hace 30 años, conozco la familia, entonces puse mesas por departamentos y senté ahí gente, algunas muy conocidas, otros ilustres desconocidos, pero todito gente buena. Entonces me di cuenta que había que hacerlo, ¿verdad? Fundamos el movimiento el 10 de febrero, el día de mi cumpleaños, es del acta, inscribimos en la Junta de Gobierno y un mes después viene la pandemia. Pues entonces nos quedamos carreteando antes del despegue. Yo mismo pedí la suspensión de las elecciones por un acto de responsabilidad. Le pedí al presidente del partido que suspenda la convención y prorrogamos el mandato de todos los intendentes un año más, con enojo de algunos, porque sus intendentes son malos, pero era necesario porque era imposible hacer una elección, aglomeraciones, filas, apretar la máquina 300 veces en ese botón que daría el virus. Y obviamente se suspendieron las elecciones y ahora estamos como en receso, o sea que lo que se está haciendo es soplar las brasas y subir otra vez la carne para que no se queme el asado, ¿eh? Vamos a bajar otra vez en su momento, vamos a pelear la Junta de Gobierno y si el resultado es auspicioso vamos a atropellar en el buen sentido las elecciones grandes que serán mis últimos dos partidos, ¿verdad? El Grammy y el Oscar. Senador, una última consulta porque nos estamos quedando sin tiempo. Si hoy Bernardino Caballero viviera, ¿cómo calificaría, con qué ojos vería en lo que se convirtió el Partido Colorado? Estaría muy decepcionado porque fue cooptado por un grupo de ladrones que se hizo cargo también del poder una parte y llevamos al poder a un equipo que vive en un país maravilloso y bendito, pero pésimamente administrado por un montón de ladrones y la prueba está al canto, ¿verdad? Nadie puede entender cómo una presidenta de Petropar pueda salir después de un año y medio con 3 millones de dólares en su declaración de bienes, ¿verdad? O sea, se está robando a mansalva, lamentablemente. Nosotros trabajamos por ese partido y yo creo que ese es otro de los objetivos de Esperanza Republicana. Y te digo cortito, hay 3 banderas que tenemos que recuperar. Una son las banderas sociales. El Partido Agrarista y Popular que se olvidó del campo. 2 es la conducta ética, es ligada a la política, la honestidad, la transparencia, la austeridad. Y 3 son las banderas doctrinarias. ¿Qué es lo que es ser colorado? Y yo te voy a decir, por ejemplo, en una frase, un ejemplo. El Partido Colorado propugna una sociedad sin privilegios ni clases explotadas. Decime si los privilegios que tenemos en el Congreso es coloradismo o no. Yo te respondo, no es. El Senado ya se autoamputó por conducta los cupos, los viajes de primera clase, el seguro VIP, nuestro salario se bajó casi un 35-40%, pero la Cámara de Diputados congelado 90 días. Entonces, la aplicación del coloradismo en función de poder son políticas sociales, banderas que quedaron en manos de la izquierda porque el partido se olvidó de luchar contra la pobreza. Hoy la Junta está cerrada en plena pandemia. Hoy la Junta no ve la corrupción que sus propios correligionarios están haciendo. Hoy los tribunales de conducta no funcionan ni tenemos condenados y procesados dentro del partido, dentro del padrón todavía. Ese no es el coloradismo que soñaban nuestros padres. Totalmente. Muchísimas gracias, senador Enrique Riera. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Una charla bastante amena realmente. ¿Algún último mensaje que quiera transmitir? Y bueno, que no pierdan la esperanza colorada republicana. Se llama así porque la palabra que más queremos los colorados es recuperar la esperanza. Yo te diría que estoy muy preocupado. No sé si tenemos tiempo que nos vuelvan a creer. Vamos a ver si tenemos otra oportunidad. Porque no solamente el Partido Colorado puede caer el 2023 con este equipo, sino la democracia puede colapsar. Porque los liberales que andan echando sus dirigentes también están peor que nosotros. Y cuando los dos partidos tradicionales, aún con todos sus vicios, caen, aparece un populista de derecha o de izquierda, como vimos en Bolivia, peligroso, como vimos en Venezuela, que hoy tiene el 80%. Y entonces va a llegar alguien que va a decir, estos partidos hace 200 años que nos roban, yo me voy a hacer cargo del país. Y ahí nos fuimos todo al mazo ahora. La democracia tiene frenos y contrapesos, tiene controles, tiene ideario, tiene oficina, tiene nombre y apellido. Pero estos tipos vos no sabés de dónde salen, ni en quién creen, ni a quién responden, ni tampoco por qué se guían, por su instinto, ¿verdad? Y no se puede manejar un país. Entonces, la clave para mí está en renovar los partidos tradicionales, limpiar su dirigencia
y conducir y sostener la democracia, que con todos sus errores e imperfecciones es el mejor sistema político que se ha conocido en sociedades desarrolladas como Inglaterra, como Alemania, sí, Francia, que son países con instituciones fuertes gracias a la libertad de prensa, que son las bases de la democracia y el respeto al Estado, sí, de Derecho. Esperemos realmente que la cura no sea peor que la enfermedad. Nosotros llegamos a la parte final de este conversatorio periodístico en compañía del senador Enrique Riera, haciendo un pequeño análisis en torno a la coyuntura que se vive políticamente y sanitariamente en el país en épocas de COVID-19. Te invito a que te prendas a las pantallas de 5 días, te va a las 10 de la mañana. Tenemos un conversatorio periodístico con invitados de lujo el día de hoy en compañía del compañero Juan Pablo Fernández Bogado. Nosotros quedamos en contacto.